Consulta indígena y derechos colectivos en México. Hoy en México hay un gran debate: ¿cómo lograr el desarrollo sin afectar los derechos de los pueblos indígenas? El gobierno federal ha anunciado la construcción de un corredor industrial ecológico en el sureste del país. Este proyecto busca impulsar la economía, crear empleos y cuidar el medio ambiente, pero al mismo tiempo toca tierras donde viven comunidades indígenas desde hace generaciones. Ellas aseguran que la consulta que se hizo fue falsa y que el gobierno no respetó su derecho a decidir sobre sus tierras ni a vivir en un ambiente sano. Este problema muestra el choque entre dos formas de ver el mundo: la del Estado, que busca el progreso económico, y la de las comunidades que defienden su tierra como parte de su vida y cultura. Desde la antropología jurídica, que estudia cómo las personas entienden y viven el derecho según su cultura, este conflicto no solo es un asunto legal, sino también cultural. Para los pueblos indígenas, el territorio no es solo un lugar donde vivir o trabajar, es un espacio sagrado lleno de historia, tradiciones y sentido espiritual. Por eso, cuando se requiere construir algo en su territorio sin preguntarles, no solo se afecta a la tierra, sino su forma de vida y su identidad. El investigador Esteban Crotz dice que el derecho debe entenderse desde la cultura de cada pueblo. Eso significa que las normas del Estado no son las únicas válidas y que también deben respetarse las costumbres y decisiones de las comunidades. Así, este dilema nos muestra que México debe reconocer varias formas de justicia, no solo la que dicta el gobierno, sino también la que practican los pueblos indígenas. La Constitución mexicana dice que los pueblos indígenas tienen derecho a decidir cómo quieren vivir, cómo se organizan y cómo usan su territorio. También señala que el gobierno debe respetar y proteger los derechos humanos de todas las personas. Por otro lado, existen tratados internacionales que México ha firmado, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que obliga a los gobiernos a consultar a los pueblos indígenas antes de hacer proyectos que los afecten directamente. Esa consulta debe hacerse antes de empezar el proyecto, con información clara y completa, y sobre todo de buena fe, sin engaños ni presiones. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que si una consulta no cumple con esas condiciones, no tiene validez. Por eso, cuando el gobierno ha hecho una consulta solo por cumplir o sin informar bien a las comunidades, está violando sus derechos. Este tipo de conflictos nos muestra una gran desigualdad. Por un lado, el Estado y las empresas tienen poder, dinero y medios para tomar decisiones. Y por el otro, las comunidades indígenas muchas veces no son escuchadas ni tomadas en cuenta, a pesar de tener un conocimiento profundo de su territorio y del medio ambiente. La investigadora María Teresa Sierra explica que la justicia no puede ser igual para todos si no se reconocen las diferencias culturales. Ella dice que el trabajo del derecho debe ser acompañar a las comunidades, escuchar su voz y respetar su forma de entender la justicia. Por eso, la consulta indígena no debe ser una simple reunión o trámite, sino un diálogo verdadero, donde el gobierno y las comunidades se escuchen de igual a igual. Frente a este dilema, propongo un modelo de consulta justa e intercultural, es decir, una consulta que respete la forma de pensar de las comunidades y los derechos humanos. Primero, reconocer que los pueblos indígenas tienen su propio derecho y su manera de tomar decisiones. Ellos no son invitados, sino dueños del territorio y parte importante de las decisiones. Segundo, el diálogo debe ser horizontal, sin imposiciones. Las reuniones deben hacerse en las comunidades, en su idioma, con tiempo suficiente y sin presiones. Tercero, la información del proyecto debe ser clara y entendible, explicando los beneficios y los riesgos para que las personas puedan decidir con conocimiento. Cuarto,
El consentimiento debe ser libre y verificable, no un simple papel firmado. Las comunidades deben tener la oportunidad real de decir sí o no. Y quinto, la consulta debe ser supervisada por instituciones imparciales, como el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y observadores de organismos internacionales. Solo con estas condiciones se puede garantizar una consulta que realmente sea justa y respetuosa. La mejor solución no es detener el desarrollo, sino hacerlo de forma justa y respetuosa. El proyecto puede seguir adelante, pero solo después de una consulta verdadera, donde las comunidades participen activamente. Mientras tanto, el gobierno debería suspender temporalmente las obras y formar mesas de diálogo con las comunidades, para que juntas decidan cómo aprovechar los recursos sin dañar el ambiente ni la cultura. De esa forma, el corredor industrial podría convertirse en un ejemplo de desarrollo sostenible, donde la economía crezca sin destruir la identidad ni los derechos de los pueblos originarios. Proteger los derechos de los pueblos indígenas no es un favor, es una obligación moral y legal. El progreso no debe construirse sobre la injusticia ni sobre el silencio de quienes siempre han cuidado la tierra. Un país verdaderamente justo es aquel que escucha y respeta la voz de sus pueblos. La diversidad cultural es una riqueza, no un obstáculo. Por eso, defender la consulta libre, previa e informada no es oponerse al desarrollo, sino buscar que éste sea humano, equitativo y sostenible. Solo así construiremos un México donde el respeto, la cultura y la justicia caminen juntos. Gracias.